Reciban un cordial saludo. Soy la estudiante Laura Daniel Ángel González de Administración de Servicios de Salud. Soy estudiante de noveno semestre. Y pues el día de hoy les voy a hablar de algo que nos afecta todos los días, aunque muchas veces no nos damos cuenta, que es la economía. Seguramente hemos escuchado frases como todo está muy caro, no hay presupuesto para los hospitales o las EPS no me han autorizado el tratamiento. Pues bueno, todo esto tiene que ver con la economía y la manera en que se distribuyen los recursos en el país. Bueno, entonces, ¿para qué sirve la economía y qué problemas resuelve? La economía es la ciencia que estudia cómo administramos los recursos. Y es que hay un problema, los recursos son limitados, pero las necesidades de las personas son infinitas. Por ejemplo, en salud hay muchas personas que necesitan atención médica, pero no siempre hay suficientes hospitales, no hay suficientes médicos, equipos, que nos alcance para todos. La economía trata de exponer preguntas como cómo se distribuyen los hospitales y centros médicos en el país, por qué algunos medicamentos son tan costosos y otros son más accesibles, cómo decide el gobierno cuánto invertir en salud pública. Bueno, para entender esto hay que retomarnos a la historia. Aristóteles fue uno de los primeros en hablar de economía, refiriéndose a la administración de recursos. Luego vino Adam Smith, quien dijo que los mercados podían regularse solo gracias a la mano invisible. Pero esto no siempre es fácil, porque hay situaciones en las que el mercado no funciona bien. Por ejemplo, si los hospitales fueran totalmente privados y la gente tuviera que pagar todo de su bolsillo, pues muchos no podrían acceder a la salud. Por eso es que en Colombia tenemos un sistema de salud mixto donde el gobierno y las aseguradoras privadas juegan un papel en la prestación de servicios médicos. ¿Qué relación tiene esto con los problemas sociales? Pues la economía también se encarga de analizar problemas como la pobreza, el desempleo, la desigualdad. Si hay una crisis económica y la gente pierde su empleo, pues, muchos van a dejar de pagar a su afiliación a las EPS y pues terminan dependiendo del sistema de salud público, lo que puede sobrecargar los hospitales y afectar la calidad del servicio. Pues esto lo vimos, por ejemplo, en la pandemia, cuando muchas personas perdieron su trabajo, el gobierno tuvo que aumentar el gasto en salud y se evidenció que el sistema estaba colapsado. La economía se divide en dos grandes partes, que es la micro y la macro. Aquí es donde la economía se desglosa en estas dos ramas importantes. La microeconomía, que se enfoca en cómo actúan los individuos y las empresas, por ejemplo, por qué algunas clínicas privadas cobran más que otras, cómo deciden las farmacias los precios de los medicamentos. La macroeconomía analiza ya el comportamiento de toda la economía, por ejemplo, cuánto dinero se invierte en el gobierno en salud, o cómo afectan las crisis económicas al sistema de salud pública. Además, pues la economía no es una ciencia aislada, se relaciona con muchas otras disciplinas como es la historia, que gracias a la historia podemos entender cómo ha evolucionado los sistemas de salud y los modelos económicos, la sociología, que analiza quién tiene acceso a la salud y quién no, la estadística, que pues permite medir los indicadores clave como la esperanza de vida y la mortalidad infantil, las matemáticas que se usan para analizar presupuestos, costos y precios de tratamientos médicos. En Colombia, la macroeconomía nos ayuda a entender por qué el presupuesto de salud no alcanza para cubrir todas las necesidades y por qué a veces el gobierno tiene que pedir préstamos para invertir en hospitales. Bueno, lo siguiente es cómo funciona el sistema económico y qué modelos existen. Bueno, cada país maneja su economía diferente. Hay tres tipos de sistemas económicos, que es el capitalista, que la mayoría de los servicios son privados y las personas pagan por lo que consumen. En salud, esto significa que si no tiene dinero, no tiene acceso a atención médica. Este modelo lo maneja, por ejemplo, Estados Unidos, donde no existe un sistema de salud público universal. Está el socialista, donde el Estado controla los servicios esenciales, incluyendo la salud, donde garantiza el acceso gratuito para todos. Pues eso suena bien, sí, pero muchas de las veces la calidad de los servicios no es la mejor y puede haber escasez de insumos. Un ejemplo de esto es Cuba, donde la salud es pública, gratuita, pero muchos hospitales como que no tienen la tecnología avanzada. Y el mixto, que es en nuestro país, es un punto intermedio entre los dos anteriores.
Pues en Colombia la salud es un derecho fundamental, ¿no? Pero se maneja a través de un sistema mixto en el que existen tanto hospitales públicos como privados y aseguradoras que administran los seguros. El problema con nuestro modelo es que aunque en teoría todos deberíamos tener acceso a la salud, pues en la práctica hay grandes diferencias. No es lo mismo enfermarse en una ciudad grande como Bogotá, que donde hay hospitales especializados, que en un municipio pequeño donde a veces ni siquiera hay médicos disponibles. Bueno, entonces, ¿cómo sabemos si la economía va bien o va mal? Para medir el estado de la economía usamos algunos indicadores importantes, como por ejemplo está el PIB, que es el Producto Interno Bruto, la cual es la cantidad de la riqueza que genera un país en un año. Si el PIB crece, el gobierno tiene más dinero para invertir en hospitales y programas de salud. Inflación es cuando los precios suben. Si hay inflación, los medicamentos, los tratamientos médicos escarecen, afectando a quienes tienen menos recursos. La tasa de desempleo, si hay personas que están sin trabajo, si hay muchas personas sin trabajo, menos pueden pagar su afiliación a la EPS, así va aumentando la presión sobre el sistema de salud público. La balanza de pagos, la relación que entre lo que un país importa y exporta. Colombia, por ejemplo, importa gran parte de sus medicamentos, por lo que si el dólar sube, pues los precios de las medicinas suben también. Pues un ejemplo de esto fue la pandemia, el COVID-19. La economía se frenó, el PIB cayó y el desempleo subió y pues el sistema tuvo que recibir más inversión de emergencia para poder atender a los pacientes. Tipos de mercado. Bueno, ¿cómo se comportan las empresas de salud? Esto ya es dependiendo de cuántas empresas compiten en un mercado, pues podemos clasificarlos de esta manera. La competencia perfecta, que muchas empresas ofrecen lo mismo y los precios son similares, pero esto casi no pasa en el sector de la salud. El monopolio es una sola empresa domina el mercado y fija los precios. En salud esto pasa con algunos medicamentos exclusivos que solo fabrica una empresa. El oligopolio, que pocas empresas controlan el mercado. En Colombia las CPS funcionan bajo un modelo oligopólico, ya que hay pocas compañías manejando la mayoría de los afiliados. La competencia monopolística. Muchas empresas ofrecen productos similares pero diferenciados. En salud, esto se ve, por ejemplo, en las clínicas privadas que ofrecen diferentes niveles de atención y tecnología. Pues un problema con la competencia en el sector salud es que no siempre beneficia al usuario o al paciente. En el caso de las EPS, aunque hay varias opciones, no siempre se garantiza una buena atención y pues muchas de las veces los pacientes tienen que luchar para que les aprueben los tratamientos. Bueno, entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Pues que la economía está en todo. No es un tema de números o teorías, sino que afecta a nuestra vida diaria. En el sector salud es la forma en la que se administran los recursos, cómo funcionan los mercados, em, si podemos acceder a una atención médica de calidad o no. Si entendemos mejor cómo funciona la economía, podemos exigir mejores políticas públicas y buscar soluciones más efectivas para mejorar nuestro sistema de salud. Bueno, entonces esto ha sido todo y muchas gracias por su atención.